Una multitud se reunía para despedir a Carlos Fernández, un veterano de guerra respetado en el pueblo. Junto al ataúd, Max, el perro de servicio fiel de Carlos, yacía en el suelo, sus ojos llenos de tristeza profunda. El señor Esteban, director de la funeraria, se mantenía erguido al lado, con las manos cruzadas frente al abdomen, su rostro mostrando nada más que una expresión de profesionalismo fingido. Hoy estamos aquí para despedir a un gran hombre, comenzó el sacerdote su discurso fúnebre. Carlos Fernández luchó por su patria, vivió una vida íntegra y siempre protegió a quienes amaba. Hoy lo despedimos, pero su memoria vivirá por siempre en nuestros corazones. Un sollozo ahogado se escuchó desde la primera fila. Isabel, la esposa de Carlos, se tapó la boca con la mano, sus ojos hinchados por el llanto. Alejandro, su hijo, le apretó la mano con fuerza, su rostro pálido. Pero lo extraño era que no mostraban el dolor desgarrador que uno esperaría de una familia que acaba de perder a un ser querido. El señor Esteban lanzó una mirada fugaz hacia Isabel, con un destello gélido en los ojos. Junto a Isabel, el doctor Ricardo, quien había firmado el certificado de defunción de Carlos, permanecía en silencio. No mostraba pena alguna, solo lanzaba miradas ocasionales hacia el señor Esteban. Carlos no debía haberse ido tan pronto, una voz se alzó desde las filas traseras. Todas las miradas se dirigieron hacia un hombre mayor, con barba desaliñada pero ojos llenos de autoridad. Era Santiago, un viejo compañero de armas de Carlos. Sujetaba con fuerza su gorra militar, su mirada cargada de sospecha. Santiago, por favor, mantén el respeto en este funeral, intervino rápidamente el señor Esteban, con voz suave pero helada. Santiago no cedió. Dio unos pasos hacia el frente, mirando fijamente el ataúd. Yo conocía a Carlos. Él no era alguien que se derrumbara fácilmente. Estaba fuerte, lleno de vida. Esta muerte es demasiado repentina. Isabel bajó la cabeza, sus manos temblando. Alejandro tragó saliva, pero no dijo una palabra. Es cierto, exclamó otra voz. Carlos no mostró ningún signo de enfermedad antes de morir. ¿Cómo pudo fallecer tan de repente? La multitud comenzó a murmurar. El señor Esteban se adelantó, alzando ambas manos para pedir silencio. Por favor, respetemos al difunto. Este no es el momento para sospechas ni rumores. Pero justo entonces, un aullido largo y desgarrador rompió el aire. Max se levantó de un salto, ladrando con furia, rascando con fuerza el ataúd. ¿Qué está pasando?, gritó una mujer. Max siguió aullando, sus ojos enrojecidos, rascando el ataúd como si intentara abrirlo. Tal vez solo está muy triste, comentó un hombre, aunque su tono delataba duda. Santiago quedó paralizado. Miró a Max, luego al ataúd. Un sentimiento de inquietud le recorrió el cuerpo. De pronto, se escuchó un sonido proveniente del ataúd. Un golpeteo suave, como si alguien tocara desde adentro. El silencio se apoderó del lugar. El rostro de Isabel se tornó lívido. Alejandro abrió los ojos de par en par y retrocedió. El señor Esteban frunció el ceño, luego habló rápidamente. Una alucinación. Todos aquí están demasiado dolidos y están imaginando cosas. El doctor Ricardo también asintió con prisa. Así es. El cuerpo puede producir sonidos por espasmos musculares después de la muerte, no hay que malinterpretarlo. Pero otro golpeteo se escuchó. Toc. 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 Max se volvió frenético, corrió hacia el ataúd, ladrando con fuerza hasta quedar ronco, rascando con más intensidad que nunca. El pánico comenzó a apoderarse de la multitud. Dios mío, ¿qué es eso?, susurró una mujer, temblando mientras se aferraba a su esposo. No puede ser, ¿acaso?, balbuceó un hombre. Santiago ya no pudo contenerse. Corrió hacia el ataúd, mirando fijamente al señor Esteban. Abran el ataúd, ordenó con voz firme. El señor Esteban palideció. No se puede.
Eso sería una falta de respeto al difunto. ¿Entonces qué temes? Santiago lo miró fijamente. Si Carlos está realmente muerto, ¿qué daño hay en revisar? Isabel rompió en llanto, sacudiendo la cabeza una y otra vez. No puedo verlo así. Alejandro se quedó inmóvil, sin saber qué hacer. ¿Alguien tiene una herramienta para abrir el ataúd?, gritó Santiago. Nadie respondió. Yo tengo, se oyó una voz. Todos voltearon. Era Felipe, un carpintero del pueblo. Tenía una palanca en la mano. Felipe se acercó, mirando con recelo al señor Esteban. No se opondrá, ¿verdad? El señor Esteban apretó los labios, luego dijo con los dientes apretados. Están cometiendo un grave error. Felipe lo ignoró. Respiró hondo y colocó la palanca en el borde del ataúd. Tac. Tac. Cada golpe hizo contener la respiración a todos. Max se sentó al lado, gruñendo. Sus ojos brillaban con una luz extraña. Finalmente, un crujido sonó. El ataúd se entreabrió. Una mano pálida, temblorosa, lentamente se extendió desde adentro. Dios santo, gritó alguien. Isabel se desmayó. Santiago quedó paralizado, mientras el rostro del señor Esteban perdía todo color. Dentro del ataúd, Carlos abrió los ojos. Abrió la boca, su respiración débil, los labios pálidos y temblorosos. Intentó hablar. Yo, no estoy muerto. Carlos abrió los ojos. En la luz tenue del atardecer, parpadeó varias veces, su respiración débil pero tratando de emitir sonidos con los labios temblorosos. El caos estalló de inmediato. Isabel cayó al suelo frío. Alejandro retrocedió, pálido como un fantasma. Algunas personas gritaron, otras balbuceaban, incapaces de creer lo que veían. Santa María, esto no puede ser, gemía una anciana, aferrándose a su crucifijo. Santiago corrió rápidamente, sosteniendo a Carlos. Temblando, le puso una mano en el hombro, con la voz quebrada por la emoción. Carlos. ¿Me oyes? Carlos abrió la boca, pero solo un débil aliento escapó. Max saltó sobre él, lamiéndole la cara, sus ojos llenos de alegría y dolor. El señor Esteban se quedó paralizado. Su rostro se deformó, sus manos apretadas en puños. El doctor Ricardo estaba lívido, sudor cubriéndole la frente. Esto no puede ser. Él estaba muerto. Yo firmé el certificado de defunción, balbuceó, con voz temblorosa. ¿Qué dijiste? Santiago se giró bruscamente, con los ojos encendidos. Yo verifiqué que estaba muerto. Revisé su pulso, su respiración, ¿cómo podría estar vivo ahora? Casi gritó Ricardo, temblando. Santiago apretó los dientes. ¿Estás seguro de que revisaste bien? El doctor Ricardo dio un paso atrás. Yo, no lo sé, pero esto es imposible. Los muertos no vuelven a la vida. Entonces, ¿por qué está respirando?, rugió Santiago, señalando a Carlos, que aún luchaba por respirar. La multitud comenzó a murmurar. ¿Cómo puede ser esto posible? Alguien cometió un error. ¿Y si Carlos nunca estuvo muerto? ¿Es un milagro o una conspiración? Se los dije. Carlos no pudo morir tan fácilmente, rugió Santiago, su voz retumbando por todo el cementerio. El señor Esteban respiró hondo. Apretó los puños, luego forzó una sonrisa falsa. Por favor, todos mantengan la calma, dijo con su voz suave pero fría. Tal vez esto fue un caso aislado. Quizá el doctor Ricardo cometió un pequeño error. ¿Un pequeño error? Santiago frunció el ceño, mirándolo con rabia. ¿Llamas, pequeño error, a enterrar a alguien vivo? El señor Esteban parpadeó, pero mantuvo la compostura. No sé qué ocurrió, pero tal vez estamos malinterpretando. No hay nada que malinterpretar, interrumpió una voz.
Todos se giraron. Era Felipe, el carpintero del pueblo, quien había abierto el ataúd. Arrojó la palanca al suelo. Yo he visto cadáveres antes. Sé cuando alguien está muerto. Carlos no estaba muerto, lo enterraron vivo. La multitud exclamó horrorizada. Dios mío, si no fuera por Max, Carlos habría muerto asfixiado en su tumba. ¿Pero quién pudo hacer algo tan horrible? ¿Quién firmó el certificado de defunción? Todas las miradas se dirigieron al doctor Ricardo. Este balbuceó, empapado en sudor. Yo solo seguí el procedimiento, juro que revisé cuidadosamente. Mientes, rugió Santiago, agarrándolo por el cuello de la camisa. ¿Qué le hiciste a Carlos? El señor Esteban se apresuró a intervenir. Ya basta, Santiago. No tienes derecho a agredir al doctor. Entonces tengo derecho a preguntar. Santiago lo miró fijamente. Tú diriges esta funeraria, fuiste quien apuró el funeral. ¿Por qué? ¿A qué le temes? Solo hice mi trabajo, respondió el señor Esteban, encogiéndose de hombros, aunque todos notaron el sudor en su frente. ¿Tu trabajo? Es enterrar vivos a los demás, le espetó Santiago. Max volvió a ladrar con furia. El señor Esteban de pronto se volvió hacia Isabel y Alejandro. Ambos estuvieron de acuerdo en realizar el funeral rápidamente, cierto, dijo él, con una voz suave y resbalosa. Isabel abrió los ojos, negando con la cabeza una y otra vez. No, solo seguí su consejo. Alejandro apretó la mano de su madre. Estábamos demasiado afectados. El señor Esteban dijo que alargar el funeral solo haría todo peor. Apuesto a que también les dijo que no hacía falta una autopsia, ¿cierto? Santiago los miró con dureza. Isabel se tapó el rostro, llorando desconsoladamente. No lo sé, de verdad no lo sé. Les diste dinero, ¿verdad, Esteban?, gruñó Santiago. El señor Esteban soltó una sonrisa helada. Me estás acusando sin ninguna prueba. ¿Pruebas? Creo que Carlos será la prueba viviente, gritó Santiago. De repente, el doctor Ricardo echó a correr. Está huyendo, gritó alguien. Pero Max ya había salido disparado tras él, con los colmillos al descubierto. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme!, gritaba Ricardo, pero en un abrir y cerrar de ojos, Max saltó sobre él, le mordió la pierna y lo derribó al suelo. La multitud estalló en exclamaciones. «¡Maldito seas!», gritó Ricardo, forcejeando. El jefe de policía Javier y dos oficiales corrieron hacia él. «Sujétenlo». Los policías lo agarraron de inmediato y le pusieron las esposas. Santiago se acercó, mirándolo directo a los ojos. «Dime, ¿qué le hiciste a Carlos?». Ricardo apretó los labios, con la mirada llena de terror. No puedo hablar». «¿No puedes hablar, o temes que si lo haces, te maten?». Santiago enfatizó cada palabra. Ricardo apretó los puños. «Si hablo, me van a matar». La multitud empezó a murmurar. El señor Esteban seguía en silencio, con una mirada oscura. Santiago asintió. «Entonces te juro que te protegeré, si dices toda la verdad». Ricardo tragó saliva. Temblaba, con los ojos desorbitados. Los dos policías lo sujetaban con firmeza, mientras Santiago lo encaraba con furia. «Habla, ¿qué le hiciste a Carlos?», insistió Santiago, con los puños apretados. Ricardo tragó saliva de nuevo y lanzó una mirada rápida al señor Esteban, que seguía impasible, sin mostrar emoción alguna. Santiago sonrió con frialdad. «Si no hablas, te aseguro que morirás más rápido». «Santiago», intervino el jefe Javier con tono severo. «Entiendo tu enojo, pero debemos actuar conforme a la ley». Santiago respiró hondo, pero no apartó la vista de Ricardo. Él intentó matar a Carlos. Si no fuera por Max, hoy habríamos enterrado vivo a un hombre inocente. Todos se estremecieron.
Una mujer entre la multitud susurró. Es horrible. Si no fuera por ese perro, tal vez ya estaría muerto bajo tierra. Otro dijo con rabia. Deberían colgarlos. Esto no fue un error, fue un intento de asesinato. El señor Esteban, que había guardado silencio hasta entonces, finalmente habló. Su voz era baja pero afilada. Todos están exagerando. No tenemos pruebas de que esto haya sido un asesinato. Puede que solo haya sido un error médico. Santiago soltó una risa sarcástica. ¿Un error? ¿Qué clase de error lleva a enterrar vivo a alguien? Ricardo asintió rápidamente, aprovechando la oportunidad para justificarse. Es cierto. Fue solo un accidente. No lo hice a propósito. ¿De verdad? Santiago se inclinó, acercando su rostro al de Ricardo. Entonces, ¿te atreves a jurar ante Dios que no estás involucrado con Esteban? Ricardo se congeló. Miró a Esteban, luego bajó la mirada en silencio. Ese silencio fue la respuesta más clara. Isabel seguía temblando, mirando fijamente a Carlos, que respiraba con dificultad en los brazos de Santiago. Carlos. Dios mío. No sabía. No sabía lo que estaba pasando, su voz se quebraba, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Carlos abrió la boca con esfuerzo, su voz ronca. Isabel, ¿confiabas en ellos? Alejandro, de pie junto a su madre, apretó los puños. Papá, lo siento. No sabía qué hacer. Max seguía al lado de Carlos, gruñendo hacia el señor Esteban. Santiago ya no pudo contenerse. Se puso de pie y encaró a Esteban. ¿Qué le hiciste a mi amigo? Esteban se encogió de hombros, tranquilo. No hice nada. Solo cumplía con mi trabajo. Tu trabajo es dar descanso a los muertos, no enterrarlos vivos, rugió Santiago. Santiago, interrumpió el jefe Javier. Cálmate. Vamos a investigar todo. Santiago señaló a Ricardo. Él es quien más sabe. Llévenselo a la estación ahora mismo. Ricardo se sobresaltó. No. No puedo, ellos me matarán. El jefe Javier frunció el ceño. ¿Ellos? ¿Quiénes son ellos? Ricardo apretó los labios, pálido como un fantasma. Santiago se acercó más. ¿Te sobornaron, verdad? ¿Falsificaste el certificado de defunción? Ricardo temblaba. Miró de reojo a Esteban, pero volvió a agachar la cabeza, sudando a chorros. Yo, no puedo decirlo. Esteban soltó una risa sarcástica. Creo que esto ya es suficiente. Si Ricardo ya dijo que fue un error, deberíamos creerle. No hagamos un escándalo por culpa de un perro que rasguñó un ataúd. Max gruñó con más fuerza. Santiago apretó los dientes. Hablas como si Carlos no estuviera aquí. Carlos se movió con esfuerzo, su voz débil pero clara. Ellos querían matarme. La multitud exclamó al unísono. Javier hizo una señal a los policías. Llévense a Ricardo a la estación. Lo vamos a interrogar. Los dos oficiales se lo llevaron de inmediato. Esteban entrecerró los ojos. Creo que están exagerando demasiado. Javier lo miró con frialdad. Usted también tendrá que dar una explicación pronto. Esteban esbozó una media sonrisa, pero sus ojos brillaban con peligro. Isabel seguía de rodillas en el suelo, con los ojos desorbitados. Carlos, no sabía, me engañaron. Carlos jadeó. Isabel, no les creas más. Alejandro apretó los puños. Papá, nos engañaron. Pero ahora no dejaré que se salgan con la suya. Santiago apretó su puño, sus ojos ardiendo. Esto no ha terminado. La multitud seguía conmocionada. Murmullos recorrían el cementerio. La policía ya se había llevado a Ricardo, pero aún quedaba un personaje peligroso de pie, Esteban.
Max seguía gruñendo, sin apartar los ojos de él. Santiago entrecerró los ojos y dio un paso hacia Esteban. ¿Y ahora qué, Esteban? Ya se llevaron a tu cómplice. Ya no tienes a nadie. Esteban mantenía la calma, su mirada helada. ¿Crees que tengo miedo? Se encogió de hombros. He manejado esta funeraria por 20 años. ¿De verdad crees que me vas a tumbar con un perro y un viejo que casi es enterrado vivo? Santiago apretó los dientes. Tienes razón. Has estado aquí 20 años. Pero hoy es el día en que todo termina. El jefe Javier se acercó, con voz firme. Señor Esteban, le sugiero que nos acompañe a la estación para colaborar con la investigación. Esteban soltó una carcajada. No tengo ninguna razón para ir. Javier frunció el ceño. Está siendo sospechoso de falsificar un certificado de defunción y de intentar enterrar a alguien vivo. Si no coopera, emitiremos una orden de arresto. Esteban lo miró directo a los ojos. Tengo abogado. Santiago sonrió con frialdad. Tendrás abogado, pero no tendrás salida. De pronto, una voz se escuchó desde atrás. Yo sé la verdad. Todas las miradas se dirigieron hacia Marcos, un empleado de la funeraria. El señor Esteban se giró bruscamente, con una chispa peligrosa en los ojos. ¿Qué dijiste, Marcos? Marcos tragó saliva, pero su mirada era firme. Yo sé todo. Lo vi todo. Santiago entrecerró los ojos. ¿Qué fue lo que viste? Marcos lanzó una mirada a Esteban, luego se volvió hacia el jefe de policía. Yo sé que Carlos nunca estuvo muerto. Vi al doctor Ricardo inyectarle una sustancia. La multitud soltó un murmullo de asombro. Javier frunció el ceño. ¿A qué te refieres? Marcos respiró hondo. El doctor Ricardo le inyectó una droga que ralentiza el ritmo cardíaco, haciendo que Carlos pareciera muerto. Después, el señor Esteban me ordenó preparar el ataúd de inmediato. No quería que se realizara una autopsia. Todo el cementerio quedó en silencio. Isabel temblaba. Dios mío. Carlos. Alejandro apretó los puños. Nos engañaron. Javier se giró hacia Esteban. ¿Tiene algo que decir? Esteban parpadeó y de repente soltó una carcajada. ¿De verdad creen que pueden arrestarme solo por un testimonio? Se encogió de hombros. No hay pruebas. Solo palabras. Santiago rugió. ¿Y crees que eso es todo lo que tenemos? Ricardo ya confesó. Esteban torció una sonrisa. ¿Ricardo? Él es débil. Pero no tiene pruebas. ¿Y Marcos? ¿Quién es él? ¿Un simple empleado? Marcos apretó los puños. Tengo pruebas. Todos quedaron boquiabiertos. Esteban perdió al instante su aire confiado. ¿Qué dijiste? Marcos sacó un celular del bolsillo de su camisa. Grabé la conversación entre usted y el doctor Ricardo. Esteban dio un paso atrás. Santiago soltó una carcajada. ¿Y ahora qué, Esteban? ¿Todavía crees que eres inocente? Javier hizo una señal a los oficiales. Arréstenlo. Los dos policías se abalanzaron de inmediato. Pero Esteban sacó de pronto un cuchillo. Nadie se acerque a mí, gritó, con los ojos desquiciados. La multitud gritó. Algunos retrocedieron, otros se abrazaron aterrados. Santiago se interpuso frente a Carlos, protegiéndolo. Max ladraba como loco, gruñendo a Esteban. Javier desenfundó su arma. Suelte el cuchillo, Esteban. No tiene salida. Esteban reía como un demente. ¿Creen que me atraparán tan fácilmente? Apuntó el cuchillo hacia Marcos. ¿Tú te atreviste a traicionarme? Te mataré primero. Marcos retrocedió, aterrado. Max se lanzó de inmediato.
Sus colmillos se clavaron en el brazo de Esteban, arrancándole un alarido de dolor. El cuchillo cayó al suelo. Santiago aprovechó y le dio un puñetazo directo al rostro. Esteban cayó al suelo. Los policías lo redujeron al instante. Javier le puso las esposas con firmeza. Señor Esteban, queda arrestado por intento de homicidio. Esteban gruñía, pero ya no tenía escapatoria. Isabel se cubría el rostro, llorando sin consuelo. Alejandro, con los puños apretados, observaba cómo esposaban al hombre que casi mata a su padre. Carlos jadeaba, pero esbozó una sonrisa débil. Max seguía a su lado, sus ojos llenos de lealtad. Santiago se agachó y le acarició la cabeza. Hoy eres el héroe, Max. La multitud aún temblaba de miedo, pero sabían que la verdad por fin había salido a la luz. La justicia comenzaba a hacerse presente. El ambiente seguía tenso en el cementerio de San Miguel. Esteban, esposado, tenía sangre en el brazo por la mordida de Max. Aún forcejeaba, con los ojos desorbitados por la locura. Se van a arrepentir. Tengo más poder que todos ustedes juntos, gritaba, pero nadie lo escuchaba ya. El jefe Javier hizo una señal a los policías. Llévenlo al coche patrulla. No le dé ninguna oportunidad de escapar. Esteban forcejeaba como un loco. Suéltenme. Soy una figura importante en este pueblo. Santiago soltó una sonrisa desdeñosa. Solo eres un asesino disfrazado de hombre influyente. De pronto, un grito se oyó desde lejos. Él no está solo. Todos voltearon. Era Felipe, el carpintero. Corrió hacia ellos, el rostro lleno de alarma. Vi a unos hombres sospechosos en la entrada del cementerio. No son del pueblo. Javier sacó su arma de inmediato. Alguien que vigile la entrada ya mismo. Un disparo retumbó en el aire. La multitud gritó y buscó dónde resguardarse. 3 hombres vestidos de negro aparecieron en la entrada, con armas en mano. Suelten a Esteban ahora mismo, gritó uno de ellos con voz amenazante. Javier no vaciló. Bajen las armas. Están violando la ley. Pero el líder solo sonrió con desprecio. ¿Ley? A mí no me importa la ley. Si no liberan a Esteban, convertiré este lugar en un verdadero cementerio. Max gruñía con fuerza, sus ojos encendidos, listo para atacar. Santiago le susurró a Javier. No podemos dejar que se lo lleven. Esteban tiene que pagar por esto. Javier asintió. Lo sé. Pero están armados. Carlos, aunque débil, levantó la voz con esfuerzo. No podemos dejarlos escapar. Alejandro apretó los dientes. Papá tiene razón. Si se lo llevan, todo esto quedará en la oscuridad. Marcos apretó los puños. No pueden escapar. Tenemos que frenarlos. Felipe se deslizó sigilosamente detrás de una gran roca. Santiago sonrió de lado. ¿Quieren guerra? Pues tendrán guerra. De inmediato, le lanzó un puñado de tierra a los ojos del líder. El tipo gritó y retrocedió. Max se lanzó y mordió la pierna de otro de los hombres. Javier disparó. La bala impactó en el hombro de uno, haciéndolo caer. Santiago asestó un puñetazo devastador al tercero, dejándolo inconsciente. Esteban, viendo el caos, intentó escapar de los policías. Sujétenlo, gritó Javier. Pero Esteban se zafó con fuerza, empujó a un oficial y corrió hacia la salida del cementerio. No dejen que escape, bramó Santiago. Max lo persiguió a toda velocidad, ladrando con furia. Carlos, al ver la escena, gritó con voz ronca. Max, deténlo. El leal perro pareció entender. Aceleró, saltó y se aferró con fuerza al abrigo de Esteban. Esteban cayó de bruces. Los policías lo alcanzaron de inmediato y lo sometieron. Esteban jadeaba, pálido. Sabía
que había perdido. Javier lo esposó con más fuerza, murmurando: «El juego terminó, Esteban». Santiago suspiró aliviado y se volvió hacia Carlos. «¿Estás bien?». Carlos sonrió débilmente. «Estoy bien. Pero Max, él es el verdadero héroe». La multitud estalló en aplausos. Felipe reía. «No lo puedo creer. Un perro salvó a todo el pueblo». Alejandro se agachó y abrazó a Max. «Gracias, Max». El perro movió la cola, sus ojos brillando. La tensión seguía en el aire, pero por fin todo se había calmado. La policía empezó a asegurar la zona y atender a los heridos. Javier se volvió hacia Santiago. «Tenemos que registrar la funeraria de inmediato». Santiago asintió. «Iré contigo». Carlos sonrió débilmente, mirando a su esposa e hijo. Isabel sollozaba. «Carlos, lo siento tanto». Alejandro bajó la cabeza. «Papá, fuimos muy ingenuos». Carlos negó con la cabeza. «No, ellos engañaron a todo el pueblo. No fue culpa de ustedes». Isabel lo abrazó, llorando. «Mientras estés vivo». Max se sentó a su lado, levantando la cabeza como si estuviera orgulloso de su familia. Javier dio la orden. «Llévense a Esteban al centro de detención. Tenemos que interrogarlo sobre la red de tráfico de órganos». Los policías lo escoltaron de inmediato. Esteban bajó la cabeza, sabiendo que ya no había salida. Santiago cruzó los brazos, mirando cómo se lo llevaban. «Pagará por todo lo que hizo». La funeraria de Esteban fue rodeada por la policía. Las linternas iluminaban cada rincón de sus paredes desgastadas, el ambiente frío resonaba con pasos pesados. El jefe Javier hizo una señal para derribar la puerta. Santiago y Marcos lo siguieron de cerca. «Revisen cada rincón. Necesitamos pruebas de la red de tráfico de órganos», ordenó Javier con voz grave. Santiago asintió. «Revisaré la sala de conservación». Marcos, con una linterna en mano, se dirigió hacia el sótano. «He escuchado ruidos extraños allá abajo». Javier miró a dos oficiales. «Vayan con él». Bajaron por una vieja escalera de madera, el aire se volvía cada vez más frío. El olor a productos químicos de conservación impregnaba el ambiente. Cuando abrieron la puerta del sótano, una escena horrenda apareció ante sus ojos. Bolsas con cadáveres apiladas unas sobre otras, pero lo más aterrador era que algunos cuerpos aún no habían sido abiertos, lo que indicaba que fueron asesinados para extraer sus órganos. «Dios mío», gritó Marcos. «¿Cuánta gente han matado?». Un oficial tembló al hablar. «Esto no es una funeraria, es un matadero humano». Santiago apretó los dientes. «Malditos bastardos, ¿cuántas vidas destruyeron por enriquecerse?». Javier cerró el puño con fuerza. «Todo lo que necesitamos está aquí. Lleven todas estas pruebas a la estación». Un ruido extraño se oyó desde una esquina de la sala. Todos se sobresaltaron. Santiago alzó su arma, avanzando lentamente. Una pequeña puerta estaba cerrada con llave. Marcos balbuceó. «Detrás de eso, podría haber una víctima aún viva». Javier dio la orden de inmediato. «Abran esa puerta». Un oficial levantó un mazo y golpeó con fuerza la cerradura. La puerta se abrió de golpe. Adentro, un hombre yacía acurrucado, con la boca amordazada y las extremidades atadas. Sus ojos reflejaban puro terror. Santiago corrió a desatarlo. «¿Quién es usted?». El hombre respiraba con dificultad, su voz ronca. Yo soy Javier Mendoza, me secuestraron por tener un tipo de sangre raro». Javier se quedó helado. «Maldita sea, secuestraban personas vivas para extraerles los órganos». Marcos negó con la cabeza. «No son humanos, son monstruos». Javier llamó a emergencias al instante. «Necesitamos una ambulancia».
Hay que llevarlo al hospital de inmediato. Afuera, cada vez más habitantes del pueblo se reunían. Comenzaban a entender la verdad. Isabel temblaba. Carlos, estuviste a punto de terminar así. Carlos asintió, la mirada sombría. Si no fuera por Max, yo sería uno de esos cadáveres. Alejandro apretó los puños, mirando fijamente al auto de policía que transportaba a Esteban. Tiene que pagar. La multitud comenzaba a indignarse. ¿Cuántos han muerto por culpa de ellos? Confiamos en Esteban por años y nos traicionó así. Una anciana rompió en llanto. Mi nieto desapareció hace 2 años, ¿y sí? Santiago apretó los puños. Vamos a escarbar todo esto hasta el fondo. Encontraremos a todos los implicados en esta red. Javier ordenó. Arresten a todos los empleados de la funeraria. No dejen escapar a nadie. Esa noche, todo el pueblo de San Miguel quedó conmocionado. Pero la pesadilla aún no había terminado. Esa noche, el pueblo de San Miguel no pudo dormir. Las luces de las patrullas iluminaban toda la funeraria, mientras los habitantes seguían congregados afuera, murmurando y comentando. La indignación crecía al descubrir que Esteban no solo era un asesino, sino también el cabecilla de una red de tráfico de órganos. El jefe Javier ordenó a los oficiales recolectar todas las pruebas del laboratorio secreto en el sótano. Historias clínicas, listas de víctimas, bolsas con órganos congelados, todo fue incautado. Santiago estaba afuera, con el rostro sombrío. ¿Cuánto tiempo llevan haciendo esto? Marcos, el empleado que había revelado la verdad, negó con la cabeza. No lo sé con certeza, pero una vez escuché a Esteban hablar de una fuente estable desde hace más de 10 años. Javier cerró los puños. 10 años. ¿Cuántas personas desaparecieron sin que lo supiéramos? Alejandro apretó sus manos. Si Max no hubiera intervenido, mi papá habría sido la siguiente víctima. Carlos, aunque débil, asintió. ¿Y las personas que fueron asesinadas recibirán justicia? Javier suspiró. Haremos todo lo posible por devolverles justicia. Pero el pueblo no quería esperar más. Sáquenlo de ahí, gritó un hombre, seguido por muchos más. No necesitamos un juicio. ¿Cuántos ha matado? ¿Por qué sigue vivo? El ambiente se tornó caótico. Javier dio la orden. Mantengan el cordón policial. Que la multitud no se descontrole. Dentro del auto patrulla, Esteban estaba esposado. Pero en lugar de miedo, tenía una sonrisa torcida en el rostro. ¿De verdad creen que voy a ir preso? Tengo dinero. Tengo contactos. Saldré pronto. Santiago lo miró con rabia. No esta vez, Esteban. Me aseguraré de que te entierren en prisión, como tú quisiste enterrar a Carlos. Esteban rió con desprecio. No entiendes cómo funciona este mundo, Santiago. La ley no aplica para nosotros. Pero justo en ese momento. ¡Guau! ¡Guau! Max se lanzó contra la puerta del auto, enseñando los colmillos, gruñendo ferozmente. Esteban se sobresaltó. Carlos se inclinó con esfuerzo, colocando la mano sobre la cabeza de Max. Siempre supiste quién era el verdadero enemigo, ¿verdad, amigo mío? Max ladró una vez, sus ojos tan filosos como cuchillas. Javier ordenó. Llévenselo de inmediato. Ni un segundo más. El coche patrulla arrancó, llevándose con él la furia del pueblo. Santiago respiró hondo. Se acabó. Pero Isabel aún temblaba. No, aún no. Tenemos que sanar esta herida. Carlos miró a su esposa, luego a su hijo. Voy a vivir. Y empezaremos de nuevo. Alejandro asintió y abrazó a su padre. Marcos murmuró. Pero nunca lo olvidaremos. Max se sentó junto a Carlos, suspirando con alivio. La historia del pueblo cambió para siempre.
La mañana en el pueblo de San Miguel nunca había sido tan tranquila. La luz del sol caía suavemente sobre las calles, disipando la oscuridad y el miedo que habían envuelto a ese lugar por tantos años. Pero hoy, algo había cambiado, Esteban había sido arrestado. El jefe Javier entró a la estación, donde Ricardo y Esteban estaban detenidos. Los dos hombres se encontraban en celdas opuestas, con rostros completamente distintos. Ricardo tenía la cabeza agachada, se veía deshecho y aterrado. Esteban, en cambio, mantenía la compostura, incluso esbozó una sonrisa burlona al ver entrar a Javier. Javier cruzó los brazos, su voz firme y autoritaria. Es hora, Esteban. Tendrás que enfrentar la justicia. Esteban alzó una ceja. ¿Justicia? ¿Crees que estaré mucho tiempo aquí? ¿Un mes? ¿Un año? No olvides que tengo contactos. Javier asintió lentamente. Sí, tienes contactos. Pero también tienes una montaña de pruebas en tu contra. ¿Crees que un abogado podrá ayudarte cuando tengamos en nuestras manos la lista de todos los desaparecidos? Esteban frunció el ceño. Javier continuó. Y además, Ricardo lo ha confesado todo. Ricardo se levantó de golpe. No. Yo no dije nada. No sé nada. Javier lo miró con desprecio. ¿Crees que necesitamos tu confesión? Tenemos una grabación de tu conversación con Esteban. Gracias a Marcos por eso. Esteban se giró abruptamente hacia Ricardo, con los ojos desorbitados. Tú me traicionaste. Ricardo palideció. Yo no tenía elección. Esteban soltó una risa gélida. ¿Creen que han ganado? Si yo caigo, muchos otros ocuparán mi lugar. Javier golpeó la mesa con fuerza. No vas a morir, Esteban. Pero vas a pasar el resto de tu vida encerrado. Santiago entró, mirando a Esteban directo a los ojos. Solía pensar que eras un empresario exitoso. Pero ahora lo veo claro, solo eres un asesino cobarde, dijo Santiago. Esteban rugió. ¿Y tú qué sabes del poder? Solo los fuertes sobreviven. He controlado este pueblo desde las sombras durante años, nadie se atrevía a tocarme. Santiago se burló con una sonrisa. Eso ya cambió. De repente, un oficial entró corriendo. Jefe. Recibimos confirmación del tribunal, el juicio contra el señor Esteban será en 2 semanas. Javier asintió. Muy bien. Quiero asegurarme de que nadie lo ayude a escapar. Isabel y Alejandro entraron, seguidos por Carlos, quien aún estaba en silla de ruedas debido a su recuperación incompleta. Carlos miró directamente a Esteban. Quisiste matarme, pero sigo vivo para ver cómo te arrestan. Testificaré en el juicio. Esteban apretó los dientes. Se van a arrepentir. Alejandro cerró el puño con fuerza. No. El que debe arrepentirse es usted. Max, de pronto, saltó al frente, ladrando con fuerza en dirección a la celda. Lo miraba con furia, como si quisiera arrastrarlo directo al infierno. Santiago le dio una palmada en la cabeza a Max. Gracias a ti, Carlos está vivo. Javier se agachó y le acarició la cabeza. Este perro quedará en la historia de nuestro pueblo. Los habitantes comenzaron a reunirse fuera de la comisaría. Llevaban flores, comida y pequeños distintivos especialmente hechos para Max, con la inscripción: El héroe de San Miguel. Una anciana se acercó, acariciando la cabeza de Max. Salvaste a Carlos, pero también salvaste a todo este pueblo. Gracias, Max. Max movía la cola, con ojos llenos de felicidad. Carlos sonrió y acarició a su fiel compañero. Max, si no fuera por ti, ya no estaría en este mundo. Lágrimas de felicidad caían por el rostro de Isabel. Nuestra familia sigue unida, gracias a este perro. Alejandro sonrió. Creo que ya es hora de adoptar oficialmente a Max.
Carlos asintió. Así es. Desde hoy, él es parte de nuestra familia. La multitud aplaudió. La policía comenzó a escoltar a Esteban al vehículo de transporte. Estaba atado con firmeza, sin posibilidad de escapar. Javier lo miró y pronunció sus últimas palabras. Adiós, Esteban. Que disfrutes el resto de tu vida tras las rejas. Esteban rugió. Volveré. Pero ya a nadie le importaba. Lo único que les importaba era que se había hecho justicia, y que Max, el perro leal, lo había cambiado todo. 2 semanas después, se llevó a cabo el juicio de Esteban, esperado por todo el pueblo de San Miguel. El tribunal estaba abarrotado. Las filas traseras estaban llenas de aldeanos, personas que alguna vez confiaron en Esteban, ahora llenas de rabia por sus crímenes. Carlos, Isabel, Alejandro y Santiago se sentaron en la primera fila, justo detrás de los abogados y la policía. Carlos seguía en silla de ruedas, pero su rostro mostraba determinación. Max estaba a su lado, como un guardián leal. Todos de pie, gritó un oficial, marcando la entrada del juez con el mazo. La audiencia comenzó oficialmente. El fiscal se levantó, con voz firme y clara. Señoría, el acusado Esteban no solo falsificó el certificado de defunción del señor Carlos Fernández para enterrarlo vivo, sino que también dirigía una red de tráfico de órganos desde hace más de 10 años. Tenemos pruebas, testigos y la confesión de su cómplice, el doctor Ricardo. Esteban estaba en el banquillo, con rostro gélido. Pero sus ojos delataban miedo al escuchar el nombre de Ricardo. El fiscal continuó. Llamamos al estrado al primer testigo, el señor Carlos Fernández. Carlos asintió. Santiago y Alejandro lo ayudaron a llegar al estrado. El juez lo miró con empatía. ¿Puede contarnos lo que sucedió? Carlos respiró profundamente y comenzó. Ese día, no estaba muerto. Me inyectaron una droga que ralentizaba el ritmo cardíaco, haciendo creer a todos que había fallecido. Me encerraron en el ataúd y sentí como el aire se me acababa. Si no hubiera sido por Max, mi perro de servicio, hoy no estaría aquí para testificar. Un murmullo recorrió la sala. Carlos continuó, con voz baja pero firme. No fui la única víctima. Cuando la policía allanó la funeraria de Esteban, encontraron decenas de cuerpos sin órganos. Todas esas personas tenían sangre rara y murieron repentinamente sin pasar por autopsia. El público comenzó a murmurar con fuerza. El juez asintió. Gracias, señor Fernández. Javier se levantó, presentando las pruebas, historiales médicos, listas de personas desaparecidas y, especialmente, la grabación que Marcos había conseguido. El fiscal expuso todos los crímenes de Esteban. Cuando llegó el turno del abogado defensor de Esteban, solo dijo una frase. Señoría, mi cliente se niega a declarar. El juez miró directamente a Esteban. Acusado, ¿tiene algo que decir? Esteban apretó los puños, con los ojos llenos de odio. Miró a Carlos. Tú deberías estar muerto. No debiste sobrevivir. La sala se quedó en silencio absoluto. Santiago soltó una carcajada. Y esa será la frase que acabe con tu vida, maldito. El juez golpeó el mazo. El tribunal condena a Esteban a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Toda la sala estalló en júbilo. Los habitantes aplaudían y vitoreaban. Carlos cerró los ojos, aliviado. Max movía la cola y ladró fuerte, como si también celebrara. 3 meses después. Carlos ya estaba completamente recuperado. Podía caminar normalmente y ese día era especial. El pueblo de San Miguel organizó una ceremonia para homenajear a Max. En medio de la plaza se erigió una pequeña estatua de Max con la inscripción: El héroe de San Miguel. Isabel tenía lágrimas en los ojos. Pasamos por tanto, pero hoy es un nuevo comienzo.
Alejandro sonrió y acarició a Max. Ya eres la estrella del pueblo, Max. Carlos subió al podio. No tengo nada más que decir que 2 palabras, gracias. Gracias a todos los que me apoyaron, gracias a la policía, gracias a Santiago, y lo más importante, gracias a Max. Todos aplaudieron al unísono. Carlos se agachó, mirando a Max a los ojos. Somos compañeros para siempre, Max. Max ladró fuerte, como una respuesta clara. El sol comenzaba a ponerse.